La tercera doctrina clave del cristianismo que analizaremos es la Trinidad, que sostiene que aunque Dios es uno solo, Dios también es tres. La segunda mitad de esta alegación hace que los judíos y los musulmanes se pregunten si los cristianos son verdaderamente monoteístas. Pero estos están tan seguros de serlo como agua, hielo y vapor. H2O asume estados líquidos, sólidos y gaseosos, aunque no pierden su identidad química. ¿Qué indujo a los cristianos a adoptar esta visión atípica de que Dios es tres y uno? Como suele suceder en casos similares, la noción tenía una base experimental. La doctrina teológica de la Trinidad no se consolidó hasta el siglo IV, pero las experiencias que encierran son las de la iglesia primitiva. De hecho, estas experiencias gestaron la iglesia. Como judíos maduros, los discípulos de Jesús proclamaban a Yahvé incondicionalmente, pero como hemos visto, llegaron a considerar a Jesús como una extensión de Yahvé en el mundo. Y a medida que aumentó la intensidad de la vida y la misión de éste, comenzaron a otorgarle a su persona un lugar particular dentro de lo divino. Esto significó que en sus imaginaciones religiosas podían llegar a Dios directamente o a través de su Hijo, pese al hecho de que los dos estaban unidos de forma tan estrecha que el resultado era el mismo. Y entonces llegó el día de Pentecostés, que trajo una tercera visitación. Mientras se encontraban todos juntos, tuvo lugar el siguiente episodio. De repente un ruido del cielo, como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban, y estuvieron a aparecer lenguas como de fuego que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. La mente secular diría que los discípulos primero materializaron esta experiencia, convirtiéndola en una cosa, el Espíritu Santo, y luego personificaron esa materialización con lo que dieron vida a la tercera persona de la Trinidad. Pero los discípulos habrían rechazado esta explicación. Jesús pudo no haber dicho: el Padre os dará otro consejero para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esta aseveración aparece en el último de los evangelios que se escribió, el de Juan. Y por lo tanto es discutida. Pero si las palabras fueron atribuidas a Jesús fue porque reflejaban la interpretación de los discípulos, había hecho a su experiencia en Pentecostés. Estaban persuadidos de lo que allí vieron había sido la llegada dramática de un tercer miembro de la divina asamblea, el Espíritu Santo. Así es como llegaron los discípulos a entender a Dios como tres personas, pero una vez que consolidaron esta creencia, la proyectaron hacia atrás, hacia el comienzo de los tiempos. Si el triángulo divino tiene ahora tres lados, los debe haber tenido siempre. De hecho, el Hijo y el Espíritu Santo habían procedido principalmente del Padre, pero no temporalmente. Los tres estaban juntos desde un comienzo, porque después de conocer la multiplicidad de la naturaleza divina, los cristianos no podían pensar que Dios estuviera completo sin ella. Hemos señalado que las otras dos religiones abrahámicas, el judaísmo y el islamismo, ponían reparos a esta teología, pero los cristianos la aman, porque dicen que el amor es una relación y que el amor está incompleto sin otros a quienes amar. Y por consiguiente el amor no es sólo uno de los atributos de Dios, sino su esencia misma, y quizás la misión cristiana en la historia sea proclamar exactamente eso. En ningún momento Dios pudo haber sido verdaderamente Dios sin tener relaciones, un requisito que se cumplió antes de crear el mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, con el amor que se prodigan entre sí las tres personas del Dios Trino. La divinidad es una sociedad de tres personas divinas, que se conocen y se aman tan plenamente que no solo ninguna de ellas puede existir sin las otras, sino que de algún modo misterioso cada una es lo que es la otra. Ha escrito un teólogo, el credo niceno lo dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, y en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, y en el Espíritu Santo, el Señor, el vivificador.
quien junto con su Padre y su Hijo es reverenciado y glorificado.